Buenas tardes, profesora Jacqueline Granados. En el día de hoy le vamos a presentar el tema sobre la copropiedad y la propiedad horizontal. Los integrantes del grupo son Javier Girón, Ana Aguilar, Ram Singh y mi persona Diana Duarte. Los puntos que tocaremos en el día de hoy son la copropiedad, los tipos de propiedades, inicio y terminación, propiedad horizontal, regulación y constitución, uso y disfrute. Conclusión del tema. Introducción. El derecho civil es una rama del derecho que regula las relaciones entre las personas y las propiedades, estableciendo derechos y obligaciones para garantizar la convivencia pacífica y justa de la sociedad. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. La copropiedad. La copropiedad regula la relación de los propietarios con los bienes comunes y el de su uso, como su nombre lo dice, regula el uso de los bienes. El reglamento de copropiedad es el acta de nacimiento del régimen de propiedad horizontal. Como afirma la doctrina más aceptada, la copropiedad es una forma de propiedad en la que una o varias personas tienen la propiedad compartida de un bien inmueble. Generalmente esto se da en edificios, terrenos. Cada propietario tiene derecho de uso y disfrute del bien, así como la responsabilidad de contribuir a los gastos de mantenimiento de este mismo. Antecedentes históricos de copropiedad. Como punto número 1, establecemos de que estos antecedentes de copropiedad en Panamá vienen desde los tiempos coloniales. Durante el periodo de la construcción del Canal de Panamá, hubo un auge en el desarrollo de las propiedades de copropiedad, ya que las utilizaban para alojar a los empleados de la construcción. En el punto número 2, hablamos sobre la regulación específica de la copropiedad en Panamá, que se estableció en la década de 1970 con la Ley número 6 de 1987. Cuyo objetivo principal era fomentar el desarrollo de proyectos en copropiedad y regular su administración y funcionamiento. Posteriormente, esta ley se modificó como la Ley 31 del 2010, que es legislación actualmente. En el punto número 3, hablamos sobre la historia actual, que es que la copropiedad ha tenido un gran crecimiento en Panamá, especialmente en el sector inmobiliario, ya que muchos proyectos residenciales y comerciales se desarrollan bajo esta modalidad de copropiedad. Siendo así, aprovechan y brindan recursos y servicios comunes. Las generalidades de la copropiedad son la propiedad compartida, la reglamentación, la asamblea de copropietarios, la administración, las cuotas de mantenimiento, uso de áreas comunes y la resolución de conflictos. En la parte de la propiedad compartida, en la que cada propietario tiene el derecho y la responsabilidad sobre el bien común. Las reglamentaciones. Dentro de la copropiedad existen reglamentos internos donde establecen normas y obligaciones de los copropietarios. Asamblea de copropietarios. Para tomar una decisión importante sobre la copropiedad, como modificación del bien, contratación de servicios o cambios al reglamento interno, se realiza una asamblea de copropietarios. Administración. La copropiedad puede contar con un administrador designado por los copropietarios para encargarse de la gestión y mantenimiento del bien en común. Las cuotas de mantenimiento. ¿Qué podemos decir aquí? Cada propietario está obligado a pagar una cuota de mantenimiento periódicamente, la cual está destinada para mejorar, reparar y mantener todo lo relacionado al bien común. El uso de las áreas comunes. En una copropiedad existen áreas comunes que son utilizadas para todos los copropietarios, como jardines, pasillos, parques, piscinas, salones sociales, y estas requieren de que
se le dé cierto tipo de mantenimiento para que la sigan utilizando y no tengan daños. Y la resolución de conflicto, en el caso de esto, existe un procedimiento para resolver estos conflictos. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Javier Girón. Yo le voy a estar conversando de lo que son los tipos de propiedad. Los tipos de propiedad se pueden clasificar por sujeto o por naturaleza. Cuando hablamos por sujeto, podemos decir que si es pública, corresponde a la colectividad en general. Si es privada, es cuando el derecho está asignada a determinada persona o grupos que tienen la facultad del derecho que desean ejercer sobre esta propiedad. Cuando hablamos de privada individual, esta quiere decir que es el derecho que lo ejerce un solo individuo. Y cuando es una colectividad privada, quiere decir que el derecho lo ejerce un grupo de personas, ¿no? También existe la colectividad pública. Esta es cuando la propiedad corresponde a la colectividad y es ejercida por un ente u un organismo público. Cuando nos referimos a por naturaleza, existe la propiedad mueble, que es si puede transportarse de un lugar a otro. Existe la propiedad inmueble o bienes raíces o fincas, que son las que no se pueden transportar de un lugar a otro. La propiedad corporal, la que tiene que ser real y puede ser percibida por los sentidos como una casa, un libro, etc. Y la propiedad incorporal, ¿verdad? Que está constituida por meros derechos, como un crédito, una servidumbre. Siguiente. Con respecto a la regulación, todo lo concerniente con respecto a los temas de la propiedad están tipificados en nuestro Código Civil de la República de Panamá. En el libro segundo de los bienes y sus dominios, posesiones, uso y gozo, específicamente en el título 2 de la propiedad, entre los artículos 337 y 334. Solamente como comentario, quisimos agregar aquí el artículo 37 porque más que todo define lo que es la propiedad y no es más que el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que le establece la ley. El propietario tiene acciones contra el poseedor de la cosa para reivindicarla. Otro punto muy importante acá es que existen, adicional a estas tipificaciones del Código Civil, otras regulaciones o leyes, como por ejemplo la propiedad horizontal, ¿verdad? No voy a entrar en detalles, pues mi compañera estará conversándoles mucho más a fondo de este tema. Gracias. Mi nombre es Ana Aguilar y les voy a hablar sobre la propiedad horizontal. La propiedad horizontal es una entidad jurídica que hace alusión al conjunto de normas que regulan la división y organización de diversos inmuebles como resultado de la segregación de un edificio o un terreno en común. Se refiere a la forma en que se distribuyen los diferentes pisos de un edificio entre sus copropietarios. Cada propietario tiene derecho sobre una parte de ese edificio que puede ser un piso, una plaza de garage, un trastero o cualquier otro elemento que forme parte de ese edificio. En una propiedad horizontal no existe la figura del dueño como persona jurídica para este conjunto de propiedades. El 18 de junio del 2010 se promulga la ley que establece el régimen de la propiedad horizontal, donde la misma regula que esta propiedad es un tipo especial constituida sobre unidades inmobiliarias como a sus actividades de aprovechamiento independiente y con acceso a la vía pública, en donde cuesta la propiedad singular sobre los bienes privados y las copropiedades como bienes comunes. Esta está conformada por 100 artículos y por 22 títulos. Con la promulgación en Gaceta Oficial de la Ley 284 del 14 de febrero del 2022, se reforma integralmente la propiedad horizontal en Panamá, creando un nuevo régimen que incorpora temas actuales como bioseguridad y fondo improvisto anticontingencia como la pandemia que sucedió del COVID-19. Este documento está compuesto por 10 capítulos y 125 artículos regulatorios del nuevo régimen de los inmuebles en ese esquema habitacional.
Lleva la firma del presidente de la República, Laurentino Cortizo, y el ministro de Vivienda y el Ordenamiento Territorial, Miviut Rogelio Paredes. La ley del 284 del 2022, publicada en la Gaceta Oficial, crea nuevos capítulos en donde se desarrolla el tema del Fondo para el Imprevisto como fondo de emergencia que puede ayudar a las unidades inmobiliarias a enfrentar situaciones como las que sucedieron con la pandemia. Entre las características que podemos mencionar de una propiedad horizontal se encuentra que en ella coexisten dos clases de derechos de propiedad. Cada propietario tiene el derecho exclusivo sobre un bien privado determinado, o sea, del bien inmueble que él realizó la compra, que en este caso sería el apartamento del edificio. Existen unos bienes comunes que no pueden ser divididos, vendidos o embargados separadamente del bien privado. Muy buenas noches, compañeros. A mí me toca hablar sobre el uso y disfrute de la propiedad. ¿Qué es el uso y disfrute? El uso y disfrute de la propiedad horizontal es cuando nos referimos a los bienes comunes de uso exclusivo. Debemos entenderlo como aquello cuyo uso de goce y beneficio se atribuye en forma exclusiva a uno o más propiedades. La convivencia en la propiedad horizontal exige de todo y cada uno de los residentes o usuarios la observación puntual de algunas normas que permiten ejercer plenamente los derechos individuales sin vulnerar los derechos ajenos. Estas sencillas normas están contenidas en las leyes, decretos y reglamentos que rigen la propiedad horizontal y tienen como objetivo garantizar la convivencia armónica y pacífica de la comunidad. La propiedad y sus atributos desde el derecho civil. Hay uso, goce y disfrute, disposición y reivindicación. Facultad para poder servirse del bien. Lo conocemos como uso. Disfrute. Permite aprovechar económicamente el bien, recibir frutos. Disposición. Permite deshacerse del bien física o jurídicamente. Reivindicación. Permite recuperar el bien que esté en poder de un tercero. Derecho real. Esas son características del usufructo. ¿Qué es el usufructo? El usufructo es el derecho real de uso y disfrute de un bien ajeno. Es decir, el derecho a utilizar y disfrutar un bien que pertenece a una persona. Por ejemplo, cuando alguien enajena la propiedad de su casa, pero sigue viviendo en ella. El título tercero del Código Civil hace referencia al usufructo. Características del usufructo. Podemos mencionar el derecho real, el derecho limitado, el derecho transmisible y el derecho completo. ¿Qué es el derecho real del usufructo? Vamos a mencionar algunas de las características. Temporal, confiere uso y disfrute, tiene por objeto cosas o derecho, no altera la sustancia del bien, derecho real ilimitado del dominio, derecho transmisible mortis causa, salvo que se transmita entre intervivos. El título octavo en el capítulo primero del Código Civil dispone los artículos sobre la generalidad del usufructo. El artículo 452. El usufructo da derecho a disfrutar los bienes ajenos con que la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa.
artículo 453. El usufructo se constituye por la ley, por la voluntad de los particulares manifestada en actos entre vivos o en la última voluntad de él y por prescripción. También tenemos los modos de que extinguen el usufructo. Podemos mencionar por la pérdida total de la casa, objeto del usufructo. Derechos del uso de habitación. Podemos mencionar derecho de uso, derecho de habitación, caracteres comunes de los derechos de uso y habitación, extensión de los derechos de uso y habitación, carácter personalísimo de los derechos de uso y habitación. Con esto finalizo mi exposición. Muchas gracias. El uso es la facultad para poder servirse del bien. El disfrute permite aprovechar económicamente el bien, o sea, recibir el fruto. La disposición permite deshacerse del bien física o jurídicamente. Y la reivindicación permite recuperar el bien que esté en poder de un tercero. ¿Qué es el usufructo? Es el derecho real del uso y disfrute de un bien ajeno, es decir, el derecho a utilizar y disfrutar un bien que pertenece a otra persona. Las características del usufructo son el derecho real, el derecho limitado, el derecho transmisible y el derecho completo. El derecho real del usufructo tiene como característica la temporal, confiere uso y disfrute, tiene como objetivo cosa o derecho, no altera la sustancia del bien, el derecho real limitativo del dominio y el derecho intransmisible. El título octavo en el capítulo primero del Código Civil dispone en los artículos solo las generalidades del usufructo. En el artículo 452 dice: el usufructo da derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su constitución o la ley autoricen otra cosa. Artículo 453. El usufructo se constituye por la ley, por la voluntad de los particulares, manifestándose en actos entre vivos o en última por prescripción. Así como también el artículo 454, 455 y 456 hablan sobre el usufructo. El artículo 456 fue modificado por el artículo primero de la Ley 43 del 13 de marzo de 1925, publicado en Gaceta Oficial. En el capítulo cuarto, con el título de los modos de extinguirse el usufructo, tenemos el artículo 496, que nos dice que el usufructo se extingue por la pérdida total de la cosa objeto del usufructo. 2. Por la reunión del usufructo y la propiedad de una sola persona. 3. Por la renuncia del usufructo. 4. Por la expiración del proceso porque se constituye o cumplirse las condiciones resolutorias
consignada en el título consecutivo. 5. Por la muerte del usufructario. 6. Por la resolución total del derecho del constituyente. Y 7. Por prescripción. Derechos de uso y habitación. Derecho de uso, derecho de habitación, caracteres comunes de los derechos de uso y habitación, extinción de los derechos de uso y habitación y carácter personalísimo de los derechos de uso y habitación. Finalmente tenemos como conclusión que la copropiedad es un tema importante en el contexto de Panamá, debido a la proliferación de proyectos residenciales y comercios que han surgido en los últimos años. La Ley de Propiedad Horizontal establece el marco legal para la regulación o para regular la relación entre los copropietarios y los administradores de los proyectos. La copropiedad en Panamá tiene una serie de características que la diferencian de otros países, como la obligatoriedad de tener una junta copropietarios y la necesidad de contar con un administrador designado. Estos elementos permiten una gestión más eficiente de los proyectos y la resolución de conflictos entre los copropietarios. Es importante destacar que la copropiedad puede generar beneficios significativos para los copropietarios, como el acceso a servicios compartidos y la posibilidad de compartir los costos de mantenimiento y seguridad. Sin embargo, estos elementos permiten una gestión más eficiente de los proyectos y la resolución de conflictos entre los copropietarios. En resumen, la copropiedad en Panamá es un tema relevante y de gran importancia para el desarrollo del sector inmobiliario del país. La Ley de Propiedad Horizontal establece un marco legal claro para regular las relaciones entre los copropietarios y la administración de los proyectos, lo que contribuye a la gestión eficiente y efectiva de los mismos. Para los copropietarios, la copropiedad puede brindar beneficios sustanciales, pero también implica la necesidad de tomar decisiones colectivas y resolver conflictos de manera colaborativa.